Muy buenos días, que Dios les bendiga. Gracias al Señor, estamos una vez más en esta mañana aquí para compartir un pensamiento de su palabra. Y como lo prometido es deuda, pues vamos a seguir considerando el otro ejemplo que tenía para ustedes de una persona que casi creyó, pero no llegó a creer. Y vamos a escuchar el himno otra vez, y en esta ocasión con unas palabras más entendibles, porque con el canto aquel no creo que hayan entendido mucho la letra, pero en esta ocasión sí se escucha bien y quisiera que lo volviéramos a escuchar. ¿Te sientes casi resuelto ya? Amén, gloria a Dios. Espero que ahora lo hayan escuchado mejor, hay algunos cambios en algunas palabras, pero bueno, la verdad se mantiene intacta. Vamos a leer un pasaje en Hechos 26, versículos del 24 a 32, donde se nos narra la exhortación que Pablo hiciera a Agripa para precisamente que creyera en el Evangelio. Al decir él estas cosas en su defensa, Festo dijo a gran voz: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te han llevado a la locura». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que pronuncio palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe bien estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que se le oculte nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a hacerme cristiano». Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas». Entonces se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: «Ninguna cosa digna de muerte ni de prisión está practicando este hombre». Y Agripa dijo a Festo: «¿Podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César?» Bueno, pues este pasaje es bien conocido y no vamos a
detenernos mucho aquí porque no alcanzaría el tiempo, pero sí quiero llamar la atención al hecho de que esta persona que Pablo fue llevado ante él, aquí el rey Agripa, este es uno de los Herodes, un idumeo, es una persona que tenía conocimiento de la ley de Dios, que tiene conocimiento de Dios. Por eso es que cuando Pablo le dice y lo confronta con el asunto de la pregunta de si cree a los profetas, Pablo dice, yo sé que crees. ¿Por qué? Porque Pablo conocía las raíces de este hombre. Sin embargo, Agripa evade la pregunta de Pablo y entonces solamente se limita a decirle, por poco me convences o me persuades a hacerme cristiano. O sea que Agripa está evadiendo la respuesta a la pregunta de Pablo, porque si él hubiese dicho a los que allí estaban reunidos que no creían los profetas, pues habría enojado a los judíos. Y de haber reconocido que creía en aquellos, tendría que haber dado peso a las palabras del apóstol. Y él no estaba dispuesto a ninguna de las dos cosas. Por eso él evitó la pregunta y que lo dejasen en una situación comprometida y esquivó el asunto. Por lo que se deduce, ¿verdad?, que estuvo a punto de creer, de cierta manera, cuando él dice, casi me convences a hacerme cristiano. Y Pablo dice, ojalá tú y todos los que están aquí llegasen a ser como yo, excepto estas cadenas, porque Pablo estaba prisionero. Ahora, lo que nos llama la atención aquí es esta frase, casi. Casi. Yo creo que estamos muy familiarizados con ella, porque casi, yo creo que cada uno de nosotros en algún momento ha expresado esta realidad cuando ha estado a punto de lograr algo y no lo logra a último momento por algún detalle y dice, casi que lo logro. Bueno, imagínense, así hay muchas personas, ¿verdad? Bueno, casi se casa. Estuvo a punto de casarse, pero al último momento la novia lo abandonó. No llegó a la ceremonia. Qué lindo, ¿no? Todo muy bien preparado, el vestido, el traje, todo, pero casi no llegó a casarse. O casi se gradúa, ¿no? Años estudiando una carrera, esforzándose por el último momento por alguna cosa. No se gradúa. Casi. Casi es médico, es casi doctor, es casi arquitecto, es casi un ingeniero, pero es casi. No lo es completamente porque no llegó a terminar. Casi termina la carrera, casi, pero no lo terminó. Pero ninguno de estos casi suena tan fuerte como el casi se salva. Casi cree, pero no llegó a creer como debiera. Yo quiero invitarles a que usted lea. Yo sé que es una lectura un poquito pesada, en cierto modo, sobre todo por la traducción que se hace al español, pues también tratando de guardar, ¿verdad?, el idioma antiguo. Se hace un poquito, pero no es tan largo, es un sermón de John Wesley, que se titula El casi cristiano. Y quiero hacer algunas anotaciones acerca de lo que Wesley comunicó en este sermón. Solamente se los voy a mencionar algunas cosas porque es demasiado extenso. Pero nos llama la atención, ¿verdad?, que cómo pueden existir casi doctores, casi ingenieros, hay también casi cristianos. Y esta sería una tragedia, una fatalidad. Pero observen, solamente por mencionar, hermanos, algunas características que Wesley menciona acerca de los que él considera que son casi cristianos. Dice que los casi cristianos practican la justicia pagana. Y por justicia pagana, pues hay un montón de cosas que él menciona allí, pero se destaca, por ejemplo, los conceptos filosóficos que ellos han abrazado.
de filosofías, de religiones diferentes. La rectitud que esperan unos de otros es un tipo de moralidad o ética que es aceptable entre los paganos, es decir, los no cristianos. Y estas personas tienen este tipo de moralidad, de ética alta. Se espera que entre ellos sean justos unos con otros, que no se roben, que no se oprima al pobre, que no se engañe, que no se defraude a nadie, que no se extorsione a nadie, que no se prive a nadie de sus derechos. No se debe hablar mal de nadie, ni dañar a nadie, ni difamar a nadie. Y esto entra dentro de esa ética, dentro de esa moral, dentro de esa justicia pagana. Y muchos que profesan la fe cristiana aún tienen estos valores. Ahora, además, estas personas rinden tributo a la verdad y a la justicia en el nivel de conocimiento que ellos tienen de esto, pero se esfuerzan por dar tributo a la virtud de la verdad y la justicia. Esperan cierta caridad unos de otros y misericordia. Es decir, que la caridad es el amor que da. Entonces ellos dan y esperan que se le den y que haya entre ellos la práctica de la misericordia. Dice Wesley que tienen apariencia de piedad. Por apariencias de piedad, él dice que son las señales exteriores de un verdadero cristiano. O sea, estas personas que son casi cristianos tienen ciertas cualidades exteriores, señales exteriores de lo que es un verdadero cristiano, como hablábamos el otro día de Simón, el mago, ¿verdad? Dice Wesley, estas personas no toman el nombre de Dios en vano, o sea, no están usando el nombre de Dios en cualquier contexto, por cualquier cosa, se cuidan de no tomar el nombre de Dios en vano. Dice que bendicen y no maldicen. No hacen falsos juramentos o no hacen juramento alguno. No profanan el día del Señor. Evitan el adulterio, la fornicación y toda impureza. Toda palabra ociosa, difamadora o deshonesta, ellos la evitan. Cuidan sus miradas, hacia dónde dirigen sus ojos. No están procurando ver aquellas cosas que le promuevan o le inciten al pecado. Están o evitan la murmuración, el chisme, la contienda en cualquiera de sus manifestaciones. Dice Wesley, se abstienen de beber vino, de fiestas y glotonerías. Dice, evitan toda clase de confrontación y disputas. No se vengan ni devuelven mal por mal cuando son injuriados. No se burlan de su prójimo. Voluntariamente no lastiman. No afligen a nadie. Obran conforme a la regla de oro, conforme tú quieres que se te haga a ti con todos los hombres. O sea, la regla de oro. Practican la benevolencia, dice, sin límites. Es decir, que son buenos, son caritativos y están presentes en todas estas necesidades que pueda haber en la comunidad. Y ellos son los primeros que están allí para mostrar su apoyo. Usan los medios de gracia, incluso los medios de gracia que Dios ha dispuesto para crecer en la fe y en el conocimiento de Él. Ellos usan de los medios de gracia, asisten a la casa de Dios y dice que no se distraen, prestan atención reverente a todas las partes del culto. Son personas que están allí en la casa de Dios y guardan la compostura, muestran respeto y demuestran a tener atención a lo que se está diciendo en el culto, a cada una de sus partes. No están divagando de un lado para otro, no están parándose y sentándose, entrando y saliendo. Bueno, dice Wesley, estas personas practican la oración incluso
la oración personal y la oración con la familia. Ellos juegan este rol como líder espiritual en sus hogares. Bueno, esto solamente es un resumen, hermanos. Lea el sermón y se va a dar cuenta de cuántas cosas menciona Wesley allí de estas personas que él cataloga como casi cristianos. Y hasta este momento uno puede decir cómo alguien puede tener todas estas cualidades y más, porque son muchas más las que Wesley menciona. Pero con este resumen que yo he hecho es suficiente para que nos preguntemos cómo puede ser una persona que haga todas estas cosas un casi cristiano. Bueno, Wesley dice que solo le falta una cosa, y es la sinceridad. La sinceridad. Hace, bueno, ya algún tiempo no la uso, pero los hermanos Jesús Flores se acordarán de la ilustración de en la antigüedad, cuando se usaban en los patios exteriores, en una fuente o algo así, una estatua. Había esa moda, vamos a decir, en aquel tiempo, de decorar el patio exterior de la casa con una fuente de agua y una estatua X, cualquiera que sea. Y bueno, las estatuas estas eran vendidas, las personas las compraban, las ponían en su patio. Pero recuerda, es un patio exterior, es decir, que no hay techo. Está allí el cielo nada más como techo. Pues entonces, cuando venía la lluvia, lo que sea, ¿verdad? En la nieve, todas estas tipos de precipitaciones y el castigo del sol, entonces la estatua comenzaba como a matar, derretirse, como a perder algo que tenía y dejaba ver todas sus deformaciones, todas sus cosas feas que tenía por dentro. Pero eso que se quitaba era la cera. La estatua estaba cubierta de cera, entonces se veía hermosa. Pero por dentro la estatua estaba toda magullada, llena de huecos. Y cuando la inclemencia del tiempo venía o el tiempo pasaba, pues la estatua quedaba en su verdadera forma. Entonces las personas, cuando iban a comprar una estatua, le decían al comerciante, pero quiero una estatua sincera, para que no hubieran sorpresas. Bueno, en este caso, de ahí viene esa, vamos a decir, la historia de esa palabra, sino su etimología. Pero allí es donde, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, surge la palabra sincera. Bueno, Wesley dice a toda esta gente que hacen todas estas cosas con perfección y cumplen al dedillo con todos estos mandamientos, solo les falta una cosa, y es la sinceridad, perdón. La sinceridad. La sinceridad, según Wesley, es un principio real, interior y verdadero del cristianismo, del cual emanan todas estas acciones exteriores. Es decir, que Wesley dice que la fuente, la motivación, la raíz de donde deben salir todas estas virtudes que hemos mencionado, todas estas acciones justas, todas estas cosas que hemos mencionado y que él menciona muchas más en su sermón, dice él, deben provenir de el interior de la persona, pero el interior de la persona debe ser sincero. O sea, tiene que haber transparencia, tiene que haber genuinidad, tiene que haber un impulso que sea la motivación para realizar estas cosas, que sea agradable a los ojos de Dios. Solamente Dios puede saber si nuestro corazón es sincero. Si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo realmente porque somos hijos de Él y porque le amamos. Mire, Wesley usa aquí incluso unas palabras de un filósofo pagano, creo que era Epicuro, que él dice, ni siquiera estas personas pueden haber alcanzado esta justicia pagana si no tienen este elemento de la sinceridad en sus corazones. Dice él,
citando a Epicuro, que era un tipo que no era cristiano ni nada por el estilo, una persona que no tenía la verdadera fe, pero aún dice él en sus momentos sobrios decía cosas interesantes. Y Epicuro dijo: por amor a la virtud dejan de pecar los buenos, mas los malos por temor al castigo. Vamos a repetirlo. Por amor a la virtud dejan de pecar los buenos, mas los malos por el temor al castigo. Bueno, aquí está la esencia de todo esto, ¿no? ¿Cómo es posible que podamos ser descalificados delante de Dios cuando cumplimos con todas estas cosas que mencionamos? Cuando hacemos todo esto que Él nos manda en su palabra. ¿Cómo es posible? Bueno, la descalificación vendría por la ausencia de sinceridad, por la motivación. ¿Qué es lo que me motiva? A mí. A tratar de agradar a Dios. Bueno, pues está la posibilidad de que sea por el amor a Dios, que sería la manera en que realmente podemos tener su aceptación, o el otro lado, lo hagamos por temor al castigo, por el que dirán, ya eso estaría en el camino equivocado, cuando tratamos de hacer las cosas más por el temor al castigo, para las consecuencias que nos puedan venir, por mantener una fachada, una situación externa que sea agradable a todos, pero no porque nosotros amemos a Dios y a su ley con todo nuestro corazón. Bueno, Wesley después pasa a decir las características de lo que sí es un verdadero cristiano, que solamente la voy a mencionar un poquito, es un poquito más extenso, pero él señala como la primera característica de un verdadero cristiano, o un cristiano completo, es decir, casi cristiano, cristiano completo, sería el amor de Dios en su corazón. O sea, sabemos que el mismo Wesley desarrolló una teología alrededor del amor como la esencia de todas las cosas. Y también a raíz de todos los tiempos, los estudiosos, los teólogos de santidad han desarrollado lo que es el amor de Dios en el corazón del creyente. Él dice que es la principal característica del verdadero cristiano. Primeramente, amor a Dios, porque dice la Escritura que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Es decir, que la base de toda esta relación que nosotros tengamos con Dios y la obediencia a sus mandamientos tendrán valor si es el resultado del amor a Dios en nuestros corazones. Quien ama a Dios ama su palabra. No puede uno amar a Dios románticamente, en un sentido nada más de ambiente, de momento, o en la base de los sentimientos, de cómo me siento, ¿verdad? No, el amor a Dios tiene que estar respaldado por la obediencia a su palabra. O sea, si amo a Dios, amo quién es Dios y lo que dice Dios, porque habría una contradicción, ¿verdad? Yo amo a Dios, pero yo no quiero hacer lo que Él dice. Todas las cosas que Él dice no las puedo hacer porque no me resultan de todo justas o comprensibles, quién sabe la excusa. Pero es inadmisible, es contradictorio. Si amo a Dios, amo su ley. Si amo a Dios, amo su palabra. Y ese amor de Dios consiste en encontrar en el Señor el deleite supremo de nuestra vida. O sea, Dios en la vida del creyente que le ama es todo, hermanos. Es como el salmista que dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dice, y nada fuera de ti deseo en la tierra. O sea, Dios es el amor de nuestro corazón. Y todo lo que hacemos, lo hacemos porque le amamos, porque queremos demostrarle a Él
que Él es nuestro amado. Bueno, hay mucho más, pero esa es la primera cosa. El amor a Dios, que es amor a sus palabras. Y el mandamiento continúa, ¿verdad? Algunos opinan que ha sido una añadidura rabínica. Bueno, no sé, en Deuteronomio también aparece la frase o está contenida la idea del prójimo. Es decir, y amarás, dice, y a tu prójimo como a ti mismo, como parte esencial del primer mandamiento. Porque el amor a Dios se traduce en amor al prójimo. Y el prójimo, dice Wesley en este sermón, es cualquier persona. ¿No? El bueno y el malo, el enemigo y el amigo. Todos son nuestro prójimo. No solamente el que está más cercano, que sería literalmente lo que significa el prójimo, aquel que está a tu lado, el próximo a ti. Bueno, pero en este caso tenemos que considerar a todos los hombres, a todas las personas como nuestro prójimo, y a todas debemos amar con el amor de Dios, porque el amor de Dios precisamente amó lo no amable. Dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo que el amor de Dios se ha demostrado hacia lo que no es digno de amar, que es el mundo, que somos todos nosotros que hemos pecado y hemos violentado su ley. Pero aún así Dios nos ama y, claro, nos propone, nos llama al arrepentimiento y a la fe. Pero Él nos ama. Nosotros, como hijos de Dios, también tenemos que amar a nuestro prójimo, aun cuando sea nuestro enemigo. Tenemos que amarlo. Y el amor al hermano está en primer orden, porque bueno, sabemos que Juan, el apóstol, escribió y dice que el que ama a Dios debe amar a su hermano también. Porque si tú no amas a Dios, si a quien has visto, ¿cómo puedes ya me trabé ahí? Pero lo que Juan está diciendo es que hay una contradicción en decir que amo a Dios, pero aborrezco al hermano. Porque si no puedo amar a quien he visto, ¿cómo puedo amar a quien no he visto? O sea, es contradictorio. Muestra tu fe por el amor que tú profesas a todos tus semejantes. Y Wesley después menciona otro elemento que es básico, es clave, que es la fe. La fe, en cierto modo, es la base de todo. Porque a raíz de haber creído en Él, como nuestro Señor y Salvador, en haber aceptado el Evangelio, entonces es que comenzamos a amar y es que comenzamos a sentir la necesidad de cambiar nuestras vidas. La fe que salva es esencial, hermanos, porque no podemos recibir absolutamente nada de Dios si no es por la fe, por esa creencia sencilla de que nosotros creemos en todo lo que Dios ha dicho. Creemos a sus palabras. La fe es básica, pero es la fe obediente. Es la fe obediente. No acostumbremos a ver esta palabra separada de la palabra obediencia, porque la fe, emuná, es fe que obedece. Les voy a leer las palabras de Wesley. Dice: nadie se engañe a sí mismo. Necesario es ver claramente que la fe que no produce arrepentimiento, amor y buenas obras no es la fe viva y verdadera, sino que está muerta y es diabólica. Y qué bueno que lo dijo Wesley, ¿verdad? Y no lo digo yo. Es diabólica, hermanos. Santiago dice que los demonios creen en Dios. Los demonios creen en la existencia de Dios. Los demonios creen en Jesucristo. Los demonios creen en todas estas cosas relativas a la fe. Pero ellos no obedecen. No tienen la fe obediente y por eso es que están condenados. Entonces nosotros no podemos tener una fe que solo propone e intelectualmente o racionalmente aceptamos ciertas verdades o todas las verdades del Evangelio. Si no hay en ello
el arrepentimiento, el amor y las buenas obras. O sea, el resultado de haber creído tiene que ser ese. Hemos confesado nuestros pecados, nos hemos arrepentido genuinamente para con Dios, es decir, la intención de cambiar la vida, la dirección que llevábamos. Arrepentimiento es hacer rectificación. El arrepentimiento bíblicamente no es solamente sentir, ay, cómo lo siento, me arrepiento de haberlo hecho. No. El arrepentimiento es el cambio, es hacer teshuvá, es cumplir los mandamientos, es volverse del error al mandamiento de Dios. Comenzar a hacer entonces lo que debo hacer y dejar de hacer lo que estaba haciendo. Eso es arrepentimiento, un cambio en la dirección de la vida. La fe genuina tiene que producir arrepentimiento y tiene que producir en sentido positivo el amor, como ya dijimos. El amor de Dios que es derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y como resultado de ese amor en nuestros corazones, entonces las buenas obras, las obras de la fe. Dice la Escritura, la fe que obra por el amor. O sea, la fe tiene obras. Si no tiene obras, no es la verdadera fe. Entonces no podemos separar las cosas, hermanos. No podemos separar las cosas. Tan negativo es plantear que la salvación es solo por fe y que no hay obras. Bueno, inicialmente, ¿verdad? Nos convertimos y vamos a Dios por la fe, no por ninguna obra que hubiéramos hecho. Pero después que he creído y me he arrepentido genuinamente, tienen que haber obras. Y de la otra manera, decir que solo por obras, pues sería el legalismo, ¿verdad? Sería la confianza en uno mismo. No podemos alcanzar el favor de Dios por hacer cosas buenas, pero hacemos las cosas buenas cuando hemos creído en Él. Wesley termina hablando de la plena seguridad y completa certeza de nuestra experiencia salvadora. Es decir, que la fe que salva en el cristiano es la seguridad completa, la certeza que tenemos de que Cristo es nuestro Señor y que Dios el Padre nos ha perdonado en Él. Es la comprensión de ese plan de salvación y la certeza que tenemos en nuestra vida de que Él nos salva. Y nos salva no en base a nuestros méritos, no en base a nuestra justicia, sino en base a la misericordia de Dios por Cristo Jesús. Por eso es que el judío ora, o el cristiano, ¿verdad? El judío que se ha convertido al Evangelio, da gracias a Dios y ora en el nombre de Jesús y por sus méritos, porque no es en base a los méritos nuestros que podemos alcanzar absolutamente nada. Solamente alcanzamos el perdón y la salvación cuando creímos y nos arrepentimos. Y ahí comenzamos a caminar con Dios en fe y vamos siendo salvos de muchas cosas en nuestra vida. Pero la fe consiste en la seguridad que tenemos, completa certeza de que nuestros pecados han sido perdonados. Cuando Wesley, tuvo esta experiencia que algunos creen o hablan de que fue su salvación, otros que fue su conversión, bueno, eso es indiferente. El punto es que cuando él escuchó en aquella reunión cristiana, estaba escuchando la lectura del prólogo de Romanos que hizo Lutero, dice que sintió en su corazón ese fuego extraño. Y él supo, dice en ese momento, que todos los pecados, aun los de él, eran perdonados. O sea, él pudo tener seguridad en su corazón de que el Señor le había perdonado sus pecados. Entonces, la pregunta en esta mañana sería esa: ¿estamos seguros de que Dios ha perdonado nuestros pecados? ¿Estamos seguros de que estamos caminando con Él? ¿Que lo que estamos haciendo es porque le amamos?
no porque queremos huir del juicio. ¿Somos casi cristianos o somos cristianos completos? Bueno, yo quiero terminar leyéndoles unas palabras de Wesley en su sermón. Dice: más suponiendo que hayáis determinado y decidido hacerlo, o sea, convertirse en un verdadero cristiano, él hace algunas preguntas. ¿Será suficiente el hacer propósitos y el tener buenos deseos para ser un verdadero cristiano? En ninguna manera. De nada sirven los buenos propósitos y las sanas determinaciones, a no ser que se pongan en práctica. Bien ha dicho alguien que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Queda por resolver la gran pregunta: ¿está vuestro corazón lleno de amor? ¿Podéis exclamar con sinceridad: mi Dios y mi todo? ¿Tenéis otro deseo además de poseerlo en vuestro corazón? ¿Os sentís felices en el amor de Dios? ¿Tenéis en Él vuestra gloria, vuestra delicia y regocijo? ¿Lleváis impreso en vuestro corazón este mandamiento, que el que ama a Dios ame también a su hermano? ¿Amáis pues a vuestros semejantes como a vosotros mismos? ¿Amáis a todos los hombres, aún a vuestros enemigos y los enemigos de Dios, como a vuestra propia alma, o como Cristo les amó a ustedes? ¿Creéis que Cristo se dio a sí mismo por vosotros? ¿Tenéis fe en su sangre? ¿Creéis que el Cordero de Dios ha quitado vuestros pecados y los ha tirado con una piedra en lo profundo del mar? ¿Creéis que ha raído el decreto que os era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz? ¿Habéis obtenido la redención por medio de su sangre, aún la remisión de vuestros pecados? Y dice: y por último, da su espíritu testimonio con vuestro espíritu de que sois hijos de Dios. Bueno, estas preguntas deberíamos responder afirmativamente para estar en el camino de ser un verdadero cristiano. Quiero descartar la idea, si alguno se la ha tomado, de que ser un verdadero cristiano consiste en la perfección absoluta, el cumplimiento de todas estas cosas que Dios nos manda. Bueno, ya lo dijimos, pero por si acaso, no. Yo solamente le haría una comparación. Si hubiera alguien que a través de su esfuerzo propio, de su moralidad, de su religión, cumpliera lo mejor que puede con los mandamientos del Señor y estuviera celoso en hacer todo esto que Wesley dice, puede leer el sermón y se sorprenderá. Pero les falta la sinceridad, la motivación correcta para hacer las cosas. Les falta el amor y la misericordia de Dios en su corazón. Les falta, en otras palabras, la fe verdadera que salva. Entonces esa persona es un casi cristiano. Y a veces pudiéramos encontrarnos que ni siquiera casi cristiano es. Pero en el mejor de los casos, que hubiera alguien que lo hiciera, pero no lo hiciera por el amor de Dios en su corazón, con sinceridad, con transparencia de quién es, no es cristiano. Pero en el otro caso, pudiéramos encontrar a alguien que tiene la mejor intención en su corazón de agradar a Dios y se esfuerza por hacerlo, que sí tiene en su corazón el amor de Dios y todo lo que hace lo hace por amor y con amor y en amor, como predicábamos el domingo. Esta persona ama a su prójimo como a sí mismo. Esta persona tiene la fe que salva, pero esta persona falla a Dios en algún momento, o le falla a alguien. Esta persona sigue siendo un verdadero cristiano, porque esta persona simplemente ha fallado, como fallamos todos. Pero la diferencia está en que esta persona
que ama a Dios con todo su corazón, reconoce su pecado, reconoce su falta, restituye al agraviado y continúa caminando con el Señor. No es alguien que rechaza a Dios, ni rechaza al hermano, ni rechaza la disciplina en un momento dado de la iglesia. Es alguien que realmente quiere amar a Dios con todo su corazón. Pero es alguien que es humano. Les invito a leer el sermón, hermanos. Se titula El Casi Cristiano y podrá tener una idea más completa de lo que hemos querido comunicar en esta mañana. Pero recuerden, el casi no es suficiente. El casi no es suficiente. Usted no va a consultarse con un casi doctor. Usted no va a tratar de resolver un asunto legal con un casi abogado. ¿Verdad? Creo que buscamos la excelencia. Por lo menos que la persona sea realmente lo que es, que haya terminado su carrera. Bueno, de la misma manera que nosotros no vamos a resolver nuestros asuntos con los casi no entran en el reino de los cielos. Tenemos que ser cristianos completos. Y la plenitud de ser un verdadero cristiano consiste en haber nacido de nuevo con la fe salvadora que nos da a nosotros el interés ahora de ordenar nuestros pasos con la palabra de Dios. Y Dios es el amor de nuestro corazón. No podemos poner, ni siquiera podemos permitir que alguna otra cosa ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Que Dios me los bendiga, amados hermanos, y que seamos cristianos completos, no casi cristianos. Vamos a orar. Gracias en esta mañana te damos, Padre, por la bendición de poder meditar en tu palabra y poder, Señor, entender que las medianías no te agradan, que necesitamos ser completos en ti. Y esa obra solamente la puedes hacer tú por medio del Espíritu Santo cuando nos arrepentimos genuinamente de nuestros pecados y comenzamos a amarte con todo nuestro corazón. En esta mañana te doy gracias, Padre, por esta realidad y que quiero rogar por las peticiones de mis hermanos, suplicarte, Señor, que te glorifiques en cada una de estas situaciones que estamos viviendo. Te pedimos, Padre, por la mamá de nuestro hermano pastor Jimmy, que ha de ser operada el jueves. Tú conoces los detalles de esta operación y las circunstancias en que se está desarrollando. Has permitido por tu voluntad que sea pospuesta, pero el jueves, primeramente, tu voluntad, Señor, esto se llevará a cabo. Rogamos que tú seas con nuestra hermana y le des una operación exitosa, que no haya ninguna complicación, que todo salga bien, Padre. Bendice a Jimmy también, a los demás hijos, si tiene, Padre, a la familia entera, que puedan depositar su confianza en ti. Te damos gracias, Señor, por esta persona que ya tengo el nombre, Alberto Enrique, que tú has levantado milagrosamente, Padre, después de que había sido desahuciado por los médicos. Pedimos que completes tu obra y te glorifiques en la vida de Alberto, Señor, trayendo el mayor de los milagros a él, que es la salvación de su alma. Trata con él y con la familia y gracias por este testimonio que nos permites tener. Así, Señor, seguimos pidiendo por consolación y fuerza para las familias de nuestros hermanos que han ido a tu presencia, de Guadalupe Moreno y nuestro querido hermano doctor José Rodríguez. Señor, la muerte realmente no es nuestra amiga y no deseáramos ver partir a nuestros seres amados, a nuestros compañeros en el ministerio. Y aún a ti te duele, Señor, la muerte de tus santos, como meditábamos el otro día en tu palabra. Te pedimos que consueles y fortalezcas la vida de sus familiares que han quedado, sus deudos, especialmente a sus viudas, Padre Santo. Consuela y fortalece sus corazones y ayúdales a aferrarse como nunca antes a tus promesas. Oh, mi Dios, son momentos difíciles y necesitan, Señor,
del apoyo que podamos darle a través de la oración y de otros medios también. Bendíceles y cuídales. Así, mi Dios, te pido por cualquier otra necesidad. Tú conoces las peticiones de todos los días en favor de Carlos Menchaca, de Norma Escobedo, suplicándote también para ellos un milagro poderoso en sus cuerpos. Te pedimos por Nora Rivas que completes la sanidad, Señor, en la vida de nuestra hermana. Padre Santo, muéstrate a ella con poder y gloria, trayendo sanidad sobre su vida. Así, Señor, queremos pedirte por la operación pendiente de nuestra hermana Esmeralda. Señor, permite que esta operación pueda ser hecha sin ningún problema, sin ninguna complicación, y que ella pueda tener este estómago libre, Señor, de esa hernia. Padre, en el nombre de Jesús, bendícele, fortalécele, en medio también de su recuperación del duelo por la pérdida de su amado esposo. Sé con sus hijos también, Señor. Así, Padre, cualquier otra necesidad en tu pueblo te ruego que tú seas propicio a ella. Guárdanos muy cerca de ti en este día. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por escuchar. Espero que haya sido de bendición. Si hay alguna duda con relación a esto, porque sé que es un poquito complicado de momento, pues no tenga ninguna pena de preguntar. Yo con mucho gusto trataré de ayudarle. Pero puede buscar el sermón, como ya le dije, en la internet, que el Casi Cristiano, sermón de John Wesley. Que la paz de Cristo sea con todos. Un saludo a todos los que están. Bueno, no veo a mucho aquí, pero veo a Linda Álvarez, que no falla, la hermana Linda, Dios la bendiga. Y nuestra querida hermana Fabiola Sánchez está también conectada. Les deseo las bendiciones del Señor. Un saludo para todos y con amor me despido de ustedes. Amén.